Estudio Bíblico Devocional en la familia. Para las familias, con los pastores Roberto, Pili y Camilo Alfaro. Desde Israel, Casa Integral, una herramienta que revolucionará tu estudio bíblico Parashat de la semana. Imagina poder abrir tu Biblia para estudiar un tema o un versículo y que los temas de la enseñanza despejen tus dudas y así abras tu corazón. Un panorama desde una perspectiva hebrea. Con solo un clic podemos conectarnos. Contáctanos en nuestras redes sociales. Israel Casa Integral. Acompáñanos en este recorrido de 365 días de enseñanza bíblica. Bien, mis amados hermanos, bienvenidos a este tiempo especial de estudio bíblico devocional Parashá en familia. Su hermano pastor Roberto Alfaro les saluda y como siempre les damos la mejor y cordial bienvenida. Un saludo para ustedes, soy la pastora Pili Alfaro, les saludo con una palabra de unción y de bendición aquí en nuestro programa de Parashá en familia. Para la familia. Amén, bendiciones para todos ustedes. Gracias por estar conectados en el programa de el día de hoy. Muy felices y contentos de poder estar en un programa más estudiando la palabra Kadosh de nuestro Adón. En verdad muy felices de esta parashá porque nos enseña grandes cosas. Así que amigos, bendiciones para todos ustedes. Recuerden de suscribirse a este canal de Israel Casa Integral. Si no han tenido la oportunidad de ver todos los otros capítulos, les invitamos a que regresen, que vean los parashás en familias que hemos grabado para que podamos estar en ese mismo nivel de la lectura de la palabra. Así que bueno, papel y lápiz y una Biblia porque vamos al parashá de esta semana, el parashá Tazria y Metzorah. En esta lectura de este año, cuando hemos grabado este programa, se leen los dos para esta lectura. Así que papel, lápiz y una Biblia en el programa de el día de hoy. En el estudio bíblico devocional, acompáñanos en la enseñanza de hoy. Bueno, muy bien, dos parashá para esta semana, el parashá Tazria y también el parashá de Metzorah. Es bien interesante observar estos dos textos porque venimos de los parashá anteriores hablando respecto de lo que es el tema de las ofrendas. Inmediatamente hablamos de lo que es el proceso del sacerdocio y también hablamos de la importancia de los alimentos, el comer la comida kosher, el alimento puro y los alimentos o comidas impuras o inmundas. Ahora, todo este proceso nos está encaminando hacia una dirección que es la santidad. No es salvación, es santidad. Claro. Es muy importante que tengamos presente esto. Ahora, cuando entramos al parashá Tazria y al parashá Metzorah, nos encontramos con algo muy interesante y son las impurezas del cuerpo. Por favor, presten mucha atención, las impurezas del cuerpo. Entre estas impurezas, interesante el tema, viene también el proceso de dar a luz, el parto. La mujer da a luz, si es un varón, es necesario entrar a un proceso de purificación. Si es una niña, una mujer, igual un proceso de purificación con días determinados para el uno y para el otro. Igualmente viene el tema del día octavo, que es el día de Brit Milá extraordinario, y también nos va a hablar entonces de lo que es propiamente el concepto de la impureza, llamado Metzorah, que lo hemos o se ha traducido mejor como lepra, aunque no es la típica lepra de la piel en el sentido de la enfermedad de la lepra, sino es más desde el punto de vista de unas manchas que tanto se ocasionan en la ropa como se pueden ocasionar en las paredes o en los ambientes donde nosotros residimos. Y de este tema de Metzorah hablaremos un poco más adelante al final. Así es que en esta introducción nos damos cuenta de que Tazria tiene que ver con la palabra de semilla, el que da semilla. Y cuando hablamos de dar semilla, pues obviamente tenemos que recordar el tiempo del principio, de la creación, porque el Padre Eterno es el que da la semilla de vida. Baruch Hashem.
Definitivamente este parachá, para mi punto de vista como mujer, me deja una gran cantidad de principios espirituales que si nosotras las mujeres tomamos este parachá y lo hacemos vida en nuestras vidas, en nuestra forma de vivir como mujeres, te aseguro que cambiaría muchos problemas de cáncer en la mujer, el cáncer en el ovario, cáncer en la placenta. ¿Cuántas mujeres no están teniendo problemas en el área sexual? Porque nunca han tenido una clase de intimidad sexual en esta área. Yo desarrollé más o menos unos 7 o 8 temas en un módulo de mujeres y hablé sobre, por ejemplo, muchas mujeres utilizando anticonceptivos hoy en día y no saben la cantidad de problemas serios que acredita de impureza, ¿verdad? Que puede acreditar a una mujer ese tipo de métodos anticonceptivos. Muchas de ustedes todavía aún no saben que los métodos anticonceptivos están manejados por un imperio mundial que ataca la vida de lo que Adonai ha creado. Todo es, pastora, ¿quieres que me llene de hijos? No. Yo no estoy pretendiendo que te llenes de hijos, yo estoy pretendiendo que hagas las cosas bíblicas a la manera bíblica. Uh-huh. Yo he sido una mujer que he manejado mi parte de sexualidad y mis principios sexuales a través de la Torá y los resultados han sido totales. ¿Qué estás hablando, pastora Pili? En la Torá existen 2 palabras contundentes, la palabra tamei y la palabra taor. ¿Sabes qué? La palabra tamei y taor tiene que ser una área espiritual de nuestra vida emocional, física y espiritual. Cuando entendemos el verdadero significado de la palabra tamei y de la palabra taor en el idioma hebreo, el verdadero significado, desde una perspectiva bíblica, todo cambia para nosotros. Taor y tamei son 2 niveles diferentes y están frente al nivel de entender la santidad de Adonai en nuestras vidas. Permítame explicar algo, porque creo que esta palabra tiene que hacer mella hoy en nosotros. Taor es traducido como limpio. Todos digan, Taor es traducido como limpio. Es una descripción que es como Adonai acepta nuestra vida espiritual. Todo lo que es Taor pertenece al carácter de Adonai, limpieza, ¿verdad? El amor, la bondad, la misericordia y la santidad son Taor. Todo lo que pertenece al nivel de Taor es lo que caracteriza a nuestro Padre Eterno. Cuando Camilito entre a su sección, que sé que nos va a hablar acerca de toda esta área, nos va a llevar al Brit Hadacha, estoy segura. Él nos va a explicar algo que tiene que ver con esto que estoy hablando y la palabra tamei. La palabra tamei es traducido como sucio. Impuro. Son cosas que no son aceptables ni aprobadas por el Padre Eterno. Pastora, dé un ejemplo de eso. Por ejemplo, una mujer cuando está en su periodo de nidá no puede tener relaciones sexuales con su esposo porque ella está impura, está tamei. Entonces, cuando nosotros no entendemos esas reglas espirituales, nos metemos en un problema seriosísimo con Adonai. Entonces, Taor es todo lo que es en santidad, el carácter de Adonai, y también es todo lo contrario a la vida espiritual de una persona. Entender este concepto ayudará a tu vida a entender no solo los mandamientos, sino que entrarás en nivel espiritual con Adonai. Espero que las 2 palabras que acabo de mencionar queden para siempre en tu vida. ¿Qué eres tú? ¿Taor? ¿O vives una vida Taor a medias tamei? Un poquito frío, un poquito caliente, un poquito santo y un poquito impuro. Definitivamente tenemos que entender quiénes somos ante Adonai. Amén, así es. Y con este tema, por supuesto, es tan importante hablar
yo siempre trato como de razonar qué es lo que pasaba en este momento en la historia, porque creo que necesitamos pensar, porque muchas personas llegan a este libro de Levítico y les quiero decir que los mismos rabinos dicen que este parashá es uno de los más difíciles de explicar. ¿Por qué? Porque estamos hablando no solo de la mujer cuando se presenta ante el tabernáculo, sino también vamos a hablar acerca de la lepra. Y el pastor lo explicó muy bien. En el griego la lepra eran muchas enfermedades y a todas esas enfermedades de la piel le colocaron la lepra, pero verdaderamente no se trataba de lepra como lo vemos en el parashá de Metzorá. Ahora, razonemos un momento porque muchas personas dicen, wow, una persona que ha tenido un bebé es impura, o sea, ¿cómo es eso? Y nosotros lo pensamos como malo y bueno, y no, lo único que estamos significando aquí, me gustó un drash que leí que decía que una de las razones por la cual la mujer se tiene que presentar ante el hombre es porque todas las palabras malas que dijo cuando estaba teniendo a su bebé en forma de su esposo. Es una de las razones no, todas las cosas que le dicen, nunca tendré tus hijos otra vez, todas esas diferentes. Apártate de mí. Por tu culpa. Por tu culpa, sí. Entonces dicen, esta es una también de las razones por la cual la mujer tiene que estar fuera de la comunidad. Purificarse. Uh-huh. Sí, y ese es el punto importante de todo esto. El punto importante aquí es de que la mujer lo que va a hacer es que se va a purificar. La única razón por la cual vemos esto que Adonai nos está mostrando aquí, bueno, tiene un contexto bien importante, pero el punto principal aquí es no tratemos de hacer juicio. Oh, wow, ¿cómo Dios va a decir que una mujer es inmunda? No, lo que está diciendo es que cuando ya esa mujer está preparada, primero que todo, me gustó otro tema que tocaron en un drash, es esa mujer ha tenido el privilegio de estar tan conectada con Dios, uh-huh. Porque imagínate, la mujer tiene el privilegio de dar vida, uh-huh. Y esto es tan importante porque lo que esta mujer está haciendo es trayendo la luz de Adonai aquí al mundo, en el sentido de que lo vemos también, digamos, en la historia de Yeshua. Leámoslo en el libro de Lucas, capítulo 2, vemos exactamente que Miriam, Joseph hacen exactamente lo que se tenía que hacer. En el libro de Lucas capítulo 2, verso 22. Y cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos, si ves, purificación, limpieza, conforme a la ley de Moshe, le trajeron a Jerusalén, ¿a quién? A Yeshua, para presentarle al Señor. Esperaron todos los días, lee Levítico capítulo 12, que es el de parashá de esta semana, para que entiendas lo que estamos hablando. Y dice, como está escrito en la ley del Señor, todo varón que abriere la matriz será llamado santo al Señor. Y para ofrecer conforme a lo que se dice en la ley del Señor, un par de tórtolas o 2 palominos. Y he aquí había en Jerusalén un hombre llamado Simeón, y este hombre justo y piadoso esperaba la consolación de Israel, y el Espíritu Santo estaba sobre él. Y le había sido revelado por el Espíritu que no vería la muerte antes que viese al ungido del Señor. Y movido por el Espíritu vino al templo, y cuando los padres del niño de Yeshua lo trajeron al templo para hacer conforme al rito de la ley que estamos hablando de Levíticos capítulo 12 de Tazría, él le tomó en sus brazos y bendijo a Adonai diciendo, ahora Señor, despides a tu siervo en Shalom, conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación, lo cual es preparado en presencia de todos los pueblos. Mira aquí, luz para revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo a Israel. Entonces, cuando una mujer hace tazría, porque también tenemos que hacer esa conexión, ¿no? La palabra tazría no es mala, y no tiene que ver nada con la parte de lo que hablamos de que la mujer es inmunda. No, tazría es dar a luz. Eso es todo, dar a luz. Sí. Es el efecto de dar a luz. Así que, una vez más, cuando la mujer ya sale de esa preparación y se presenta una vez más al Mishkan, es esa conexión de que Dios otra vez ha purificado a esta mujer para que pueda regresar allí. Déjame solo mencionar un Camilito, momentico. perdón, papi, una importante que dijo Camilo y que hay que hacerle una auditoría a lo que acaba de decir. La palabra, si nosotros vamos a Levítico capítulo 2, ¿sí? 12, sí. 12, sí. Sí, en el verso 2, habla a los hijos de Israel y diles, la mujer cuando conciba y dé a luz varón, será inmunda. Uh-huh.
Pero resulta que es que la traducción, Sí, si nosotros es lo vemos la correcto. traducción de la Reina Valera, dice inmunda. Pero si lo buscas en la Dios habla hoy, no dice inmunda, dice impura. Impura, Impura, correcto. muy diferente. Sí, muy diferente. Claro. Suena Ahora- menos ofensiva, por lo menos. No, pero es un Y- efecto y- muy grande. Claro, por supuesto. Y recuerden que en la Torah existen las leyes rituales y las leyes morales. Ujú. Cuando nosotros llegamos a Yeshua, nosotros llegamos solamente con leyes morales, Exacto. pero no con las leyes rituales. Correcto. Por eso hoy en día la mujer no ha hecho las leyes rituales y tiene una cantidad de consecuencias por no hacer estas leyes rituales. Tiene consecuencias en sus ovarios, tiene consecuencias en en su parte de reproducción, tiene consecuencias fuertísimas en la parte de su seno, o sea, toda la parte En su cuerpo, sexual de la mujer ha sufrido durísimo. ¿Pero por qué? Porque nunca se le enseñó a la mujer lo El que proceso son ritual. el proceso ritual de purificación. Y fíjate que hoy tenemos esa situación porque en el tiempo moderno, cuando hay el nacimiento de un niño, o se da a luz, niño o niña, ¿qué sucede? Los abuelos, los tíos, los hermanos, los cuñados, la familia, todos procuran inmediatamente llegar al hospital, si es en el Sí. caso de un hospital, digamos, a saludar tanto a la mamá como a la nueva vida, al nuevo bebé. Y este es un proceso que todos lo hacemos tan a la ligera, Sí. pero en el proceso ritual, ese proceso debe tener mucho cuidado y tiene Claro. que ver con enfermedades, tiene que ver con circunstancias de salud. Mira, déjame por favor leer un momento en el capítulo 12, que es bien interesante. Ya lo hemos estudiado en los años anteriores, le invito para que vea nuestros parachá de los años anteriores donde hemos detallado paso a paso todo lo que estamos tratando. En esta ocasión solo haremos una mención, pero este punto sí me parece muy interesante. Si la mujer da a luz un niño, un varón, ella tiene que separarse y hacer nidá para purificación durante 7 Para días. purificación. Esto es lo que leímos en Lucas capítulo 2, verso 22, justamente que Miriam hace al momento del nacimiento de Yeshua. Ella se separa, además de 33 días, haciendo un total de 40 días, cuando es un varón. Para el nacimiento de una niña, el periodo de separación es el doble. Qué interesante, y eso tiene una explicación también muy bonita. 40 días para su purificación y 66 días para su separación, un total de 80 días. Durante este tiempo ella no debe tener intimidad con su esposo. El hijo varón debe ser circuncidado al 8º día, y está probado médicamente que este 8º día es el día en el que el niño menos posibilidad de sangrado tiene y menos posibilidad incluso de dolor. Es bien interesante. La madre completará su purificación al final de los 40 días presentando una ofrenda, que es lo que estás mencionando, Pastora Pili, respecto al ritual, que es la ofrenda elevada Olá, que ya lo estudiamos hace 2 parachá, Sí. y una ofrenda por el pecado, Hatá, como un cambio de estado y una señal que tiene que ver con su unidad y mostrando que ya ha finalizado, que ha pasado su proceso de purificación. Muy interesante. Ahora sí. Yo creo, pastor, que una de los, vuelvo y lo repito, lo que tú estás leyendo, eso hay que hacerle cada paso. Lo hice una programación completa de unidad. Y hay otra cosa muy importante aquí. En los cursos para matrimonios que impartimos en la Universidad de la Familia, yo al principio, o sea, nosotros mismos, Robert y yo, voy a compartir esto porque esto es tan importante. Yo recuerdo que, o sea, nosotros nadie nos enseñó leyes matrimoniales sexuales. ¿Sabes que el ser humano cuando se casa sin ningún tipo de enseñanza toraica de sexualidad es comparado como un animal? O sea, por eso la palabra sexo e intimidad son dos Muy cosas diferentes, completamente correcto. diferentes. Ajá. Muy Sexo bien. lo tienen los animales. Muy bien. La palabra cuando habla de allegarse a la mujer está hablando de intimidad, ¿verdad? Y si nosotros tomamos solamente este capítulo 12 de pureza e impureza y le hacemos una auditoría, nos damos cuenta que aquí hay órdenes divinos de Adonai para la mujer y para el hombre. Al hombre le dice, no la toques. Ella está en un proceso de purificación. No la toques. Número 1. Número 2. Le dice, ella no se acercará al santuario. Miren lo que dice. Y si diere luz, está ya aquí el 4. Mas ella permanecerá
33 días purificándose de su sangre, y ninguna cosa santa tocará, ni vendrá al santuario hasta cuando sea cumplidos los días de su purificación. No es inmunda. No. Está en un proceso de purificación. Amén. O sea, lo que nosotros, o lo que a mí me enseñaron cuando di a luz a mis hijos, me dijeron, estoy en... Se me olvidó el nombre, pero es como cuarentena. Como cuarentena, sí. Me decía mi mamá, tienen que cuidarse. En esos tiempos, yo no sé ahorita, porque yo veo a las mujeres cuando acaban de tener un bebé, se van a las compras y el bebecito está ahí. De hecho, ni se acaba de formar ese bebé cuando ya está afuera. Sí, al día siguiente ya normal. Pero dentro de ella se necesita hacer un proceso de quietud de sus órganos. O sea, ella está por dentro, Adonai está haciendo todo el trabajo de preparar a esta mujer en sanidad de su placenta, más. Está ayudando a la mujer en la parte de sus pechos para que ella pueda ser bendición para amamantar a su bebé. Todo su cuerpo se está preparando para hacer ese proceso de purificación. ¿Cuántos de nosotros entendemos eso a la luz de la Torá? Hoy en día parece que fuera religión, pero Adonai está interesado en cuidar el cuerpo de la mujer. Así es. Vamos a un corte y regresamos con el programa de el día de hoy, hablando de 2 parashás. Seguiremos hablando de Tazria un poco y después vamos a la segunda parte del parashá de esta semana. Israel, Casa Integral, es una congregación para la familia en Torá. Contáctanos en YouTube, Israel, Casa Integral. Participa con nosotros en familia, en nuestro chat. Hola amigos, soy Camilo Alfaro. Saludos y bendiciones para todos ustedes que están viendo el parashá del día de hoy. La razón por la cual estoy aquí en el carro y quiero hacer este promo con ustedes es porque quiero invitarles a que puedan escuchar el podcast. ¿Qué es un podcast? El podcast es una grabación de audio en sí que se puede escuchar en cualquier parte, como en el carro. Así que ahora todos nuestros programas del Parashá están disponibles en Spotify, en Apple Podcast, en Google Podcast, en Deezer, bueno, en una gran cantidad de plataformas. Busca Parashá en la familia. Ahí vas a ver nuestro portal, nuestra página de Parashá en la familia. Vas a poder escuchar todos los parashás que vamos a hacer durante toda esta temporada anual de la Torah. Así que comparte por favor también a otras personas para que cuando vayan en su carro, si tienen la aplicación de Spotify o de Google Podcast o todas estas diferentes podcast plataformas, puedan escuchar un devocional extraordinario de Torah, de la palabra. Nos sentamos mis pastores, mis padres y yo, y escudriñamos la palabra de Hashem. ¿Qué dice? ¿Qué habla? Y por supuesto, no somos expertos para nada, pero queremos traerte algo del conocimiento que Hashem nos ha dado a cada uno de nosotros para poder llevártelo a tu televisor y ahora también en tu podcast. Así que te invito, por favor, comparte esta plataforma de podcast con otras personas para que ellos también sean bendecidos. Regresemos al programa del día de hoy. Bueno, y regresamos entonces con el programa de el día de hoy. Haciendo un resumen, estamos hablando acerca de Tazria, el dar a luz. Esto es muy, muy importante. Ahora, quería tocar un tema que es como la parte espiritual. ¿Por qué la mujer sale y después regresa al campamento? Creo que también cuando toquemos el tema de Metzorá, tenemos que entender que pues en este tiempo, en los tiempos del Mishkan, no están los hospitales Mount Zion de Nueva York o Gran Jerusalén de Claro. Israel, no están estos hospitales. Ahora, por supuesto, todavía se siguen estas reglas, pero era como Adonai quería, por supuesto, que esta mujer estuviera en un buen lugar, estuviera lejos del campamento para que se pudiera purificar, con este sentido también su bebé, y a la misma vez, lo vamos a ver una vez más como dije en Metzorá,
para que con esta enfermedad de la Metzorá no se expandiera. Pero veamos esta conexión. La mujer sale del campamento y después sale del campamento después de dar a luz, o sea, después de tener una conexión tan directa con Dios, y después regresa al campamento y se presenta una vez más a Adonai. Y los rabinos hacen una comparación en cómo el alma sale de la presencia de Adonai, viene a la tierra y después muere, y después esa alma una vez más es conectada con Dios, por supuesto bajo el convenio. Lo vemos en el libro de Eclesiastés, capítulo 12, y en el verso 7. Dice: y el polvo vuelve a la tierra como era, y el espíritu vuelva a Dios que lo dio. Esa conexión entre que salió del campamento, regresó, se presentó, hizo el sacrificio, podríamos decir Romanos capítulo 12, allí se presentó como un sacrificio vivo, santo, y una vez más esa alma regresa al Eterno. Así que de verdad, una gran conexión, y lo vemos una vez más en el libro de los evangelios, como Miriam y José se presentan a Yeshua delante del templo, y este gran hombre que ha estado esperando al Redentor de Israel dice: wow, luz para los gentiles y gloria para el pueblo de Israel. ¡Qué bendición! Yo solamente quiero ahí como colocar una cuñita a lo que acaba de decir Camilito. Te voy a hacer una pregunta y espero que ahí en el chat de YouTube contestes. ¿Para quién eran las dos tórtolas que presentaron cuando se presentó a Yeshua en el templo? ¿Para Yeshua, para Joseph o para Miriam? Cuando nosotros empezamos a entender las leyes rituales de la Torá, nos vemos a nosotras en sanidad y liberación. Te dejo esa preguntita, colócame ahí, ¿para quién eran las dos tórtolas? Esa expiación, ¿hacia qué iba dirigido? Y si no contestas, te mandamos una bendición especial, ¿verdad? Hacemos una bendición, un premio especial para el que lo conteste. ¿Te gusta? Muy bien, sí. Pastora, no, se te olvidó contarme el chiste de la vaca. No, pero él va a tener un tema que quiere hablar. Mira, bueno, vamos a hacer este punto porque como ahí tenemos dos parashá, vamos a avanzar en el primero, cerrando el primero y pasar al segundo. Dice, ya en el cierre de este parashá de Tazria, dice: y advertirás a los hijos de Israel de sus impurezas, y no morirán en sus impurezas al profanar mi santuario que está dentro de ellos. Es muy importante tener presente, repito, el proceso por el cual hemos pasado. Hablamos de ofrendas, hablamos de alimentos, hablamos de los sacerdotes, los coanín, todo el proceso de santidad, y ahora estamos hablando de la importancia de purificación. En el caso del parto para la mujer, para el hombre, ya hablamos de los tiempos de purificación y cómo después de todo ese proceso se debe presentar ante el sacerdote para que el sacerdote determine que sí, correctamente ha cumplido con su proceso de purificación. Claro. Ahora, avancemos en el punto de la siguiente parashá, que es extraordinario el tema, y es la palabra Metzorá. La palabra Metzorá, repito, que siempre ha sido traducida como lepra, pero digamos desde el punto de vista médico no es la lepra con el que se conoce comúnmente, sino veamos que sí, un tipo de lepra, pero desde el punto de vista espiritual, más desde el punto de vista espiritual. La palabra Metzorá también significa infectados, también significa soberbia, también significa maledicencia. Es interesante esto, porque la palabra Metzorá habla de manchas, y cuando hablamos de las manchas dijimos que se pueden presentar en la ropa, se pueden presentar en las paredes, en las casas y en todo lo que nos rodea en general. Ahora, tenemos que establecer en el principio de esta parashá de dónde se origina esa lepra, de dónde se origina esa infección. Pues bien, todo cuanto nos rodea diariamente, el entorno en el que vivimos, el ambiente, el aire, la parte visual, los signs, la televisión, el internet, todo tiene infección, todo tiene contaminación. Tenemos 5 sentidos. Podemos contaminarnos en el olfato, podemos contaminarnos en lo que comemos, podemos infectarnos en lo que vemos, en lo que tocamos, en lo que escuchamos.
Saben, alguien me envió una imagen esta semana que me pareció extraordinaria, la publiqué para Easy General. Y es que estamos en el tiempo de la pandemia, el coronavirus, y la recomendación número 1 es procurar utilizar las cubrebocas. Y esos cubrebocas, ¿qué es lo que nos están mostrando? Precisamente el concepto de Mesorá. Al salir a la calle no sabemos quién pueda estar contaminado. No lo podemos saber, las personas se ven completamente normales, pero hay infecciones allí. Y al cubrir la boca, pues evidentemente lo que estamos procurando desde el punto de vista médico es evitar que alguna circunstancia de saliva que esté en el aire o alguien que se acerque con nosotros nos pueda, ¿cómo se dice?, expulsar o atraer esa contaminación. Pero repito, Metzorá tiene que ver con todo nuestro entorno, en nuestros 5 sentidos. Y la gráfica que me enviaron esta semana coloca a una persona con la mascarilla en sus orejas. Tiene la mascarilla en sus oídos. Y más interesante aún, ¿por qué? Porque no solamente es lo que podamos respirar, lo que podamos alimentar, porque qué comemos y qué desechamos, sino qué oímos, qué hablamos, qué vemos, qué tocamos. Y ahí en esa expresión, esa es Metzorá, la lepra. Y esa lepra entonces, Camilito, tiene que ver con cuando hablamos, cuando hablamos inapropiadamente, es decir, de manera calumniosa, de manera chismosa, de manera ofensiva, de manera vulgar, de manera quejándonos acusativamente. Todo esto tiene que ver con Metzorá. Y ahí hay otro proceso de purificación, ¿no? Exacto. Yo creo que esta es una segunda palabra de los ritos de purificación que la Torah tiene, y es que es la condición de impureza. ¿Qué es esa parte? Ezequiel 18:23 dice: quiero yo la muerte del impío, porque está en una condición tamé. Cuando los hijos de Israel en el desierto empezaron a murmurar contra Moshe, entraron en una condición de ¿qué? Tamé, impureza. Ahora, es importante notar que la impureza ritual, lo que Adonai quiere hacer con nosotros es sacarnos de la impureza y traernos a Tahor. Pero para pasarnos de la impureza a Tahor, no es que hoy tú dijiste, yo quiero ser puro y ya soy puro. No, en la Torah existe el rito de purificación. Y ahí nos explica, en lo que está hablando la pastora Pili, verdaderamente cómo se presentaba, porque hemos hablado de Metzorá, el pastor entró directamente a Metzorá y es importante una vez más explicar, Metzorá no es la lepra, lo que conocemos, porque muchas personas automáticamente predican de Metzorá lepra, no es una enfermedad, y los rabinos usan este ejemplo porque hoy en día esa enfermedad no existe verdaderamente en nuestra vida, pero los rabinos usan exactamente esta semana para explicar lo que decía el pastor, el Leshon Hara, el hablar mal. La persona, mira, lo vemos en el libro de Levítico capítulo 13, 14 incluso. En el 13. Capítulo 13. Sí, lo leí esta mañana y no lo marqué verdaderamente, qué falla, porque ahí hablamos de cómo la persona tenía que salir de su propia casa, de la misma forma como la mujer salía del campamento, pero aquí dice, los rabinos lo muestran porque dice que no hablará, o sea, quedará mudo. Por la misma razón, porque ha hablado tan mal, lo comparamos a hoy en día, de que la persona tiene que irse a un lugar secreto para pensar en lo mal que ha hecho. Y también me impacta mucho pensar en esto en este sentido. El sacerdote también va a la casa de la persona, porque hasta la casa está infectada de hablar mal. Y bueno, en ese tiempo lo que hacían era y las ropas, Camilito, quitar las piedras, quitaban las piedras que estaban malas, colocaban nuevas, resanaban. Después el sacerdote a los 7 días, al siguiente viernes, regresaba, y si todavía estaba mal, bueno, entonces la casa la destruían. Pero mira que el efecto comenzaba en la casa, o sea, había tanta mal hablada en la casa que hasta la casa era afectada. Y después la ropa la rompían, la persona se protegía la cara, también a veces se rasuraban
O sea, había todo un proceso de efecto para esta persona que había hablado tan mal. ¿Y por qué es tan importante esto tan hoy en día? Porque vemos que la persona es sacada del campamento. ¿Por qué? Para que no afecte a otras personas. Y esto no es desafortunadamente lo que pasa hoy en día. Cuando una persona comienza a hablar mal acerca de alguien, acerca de un tema, pues afecta a otras personas. Y mira lo que pasa también cuando lo vemos en la parte del semen del hombre, que lo leemos también en este parashá de Metzorá. Dice que si esa persona habla con otra persona, esa persona también queda inmunda. ¿Sí? Donde esa persona se siente, queda inmundo. Ahora, muchos de nosotros nunca hemos escuchado esto, porque ¿qué es lo que hemos escuchado en mucho tiempo? Hemos escuchado la gracia cubre todo. Entonces la gracia, yo puedo hablar mal de mi vecino, puedo hablar mal de mi pastor, puedo hablar mal de mi líder y la gracia me cubre. Pero mira que esto nunca lo hemos escuchado y esto nos causa a nosotros también un poco como de resistencia, claro, porque no estamos acostumbrados a lidiar con esto. Claro. Qué hermoso sería que lidiáramos con estos problemas de la razón como es. Si una persona habla mal, tiene que pasar por un tiempo de purificación, de la misma forma como lo vemos en este tiempo. No somos los únicos que estamos comparando Leshon Hará. Una vez más, los rabinos usan este momento para hablar acerca del tiempo de Leshon Hará. El mal hablar, el hablar mal de, y no afecta solo la vida tuya, sino la vida de tu familia, afecta a tu casa, y lo cual significa que, mira, ellos tienen que resanar, tienen que limpiar. Dice que si ya la casa queda tan inmunda, destrúyanla. Demolerla. Ahora, sí. Esto significa que hay muchas casas hoy en día que han estado y se han prestado para mal hablar y que están sucias, que están mal contaminadas y que tienen que pasar por un tiempo de purificación. Lo podemos comparar en una parte espiritual ya más profunda. ¿Cómo está nuestro corazón? Hemos sido purificados de esa mala palabra que hemos hecho, de ese mal comentario que hemos hecho, de todas las cosas que hemos hecho. Esto no es borrón y cuenta nueva porque la gracia me salva. No, vamos a lidiar con el problema, y en ese tiempo literalmente se lidiaba con el problema porque otras personas también salían afectadas. Por eso el distanciamiento, lo vemos hoy en día con el coronavirus, claro, el distanciamiento para no afectarnos, y lo vemos como lo hemos estado hablando hoy en día, 6 pies, porque la boca habla, la boca escupe. Tanto lo vemos también una vez más en la parte del parashá del hombre, cuando su cuerpo bota semen, dice, hasta si esa persona escupe, o sea, ¿qué significa? Que habla con otra persona y sale saliva de la boca de ese hombre a otra persona, esa otra persona también queda impura. Así que cosas que nos ayudan a nosotros a entender el proceso de purificación, y esto es súper importante, amigo, amiga, que nos escuchas en el día de hoy. Definitivamente, vuelvo y repito que el parashá de hoy tiene que formar en nuestra vida un llamado de atención. Algo que me llama la atención es la posición del sacerdote. ¿Quién es el sacerdote hoy en día? Ay, pastora, no tenemos sacerdote. El sacerdote es el pastor de la congregación, ¿verdad? Así es. Y él tiene que estar entendiendo el tema de lo que esté pasando en la congregación. ¿Por qué muchas veces una persona que está leprosa en su vida espiritual y está causando lepra a la congregación, a la familia, a la iglesia, digámoslo, a la quejilat, ¿por qué hay que aislarla? Porque va a contagiar a toda la congregación. Eso es definitivo. ¿Cuántas personas leprosas no han destruido una congregación? Espiritualmente, ¿cuánto no han hecho? Ahora, pero volvamos al tema. Volvamos a entender cuál es el proceso ritual de la Torá para ese momento donde una persona dice, definitivamente yo pequé y me necesito arrepentir y quiero volver. Vaya conmigo a Levítico capítulo 14, verso 1, y leamos la purificación del leproso. Esto tiene tanto que ver con Yeshua y con lo que él hizo, los milagros que él estaba haciendo para dar a entender que él era el Mashiach. Dice, y habló Adonai a Moshe diciendo, esta será la ley para el leproso cuando se limpiera, será traído al sacerdote. Oiga bien, si Yeshua sana al leproso y no lo envía al rito de purificación, hubiese invalidado la Torá. Él sana al leproso y le dice, ve y te presentas al sacerdote. ¿Por qué? Porque el sacerdote era quien declaraba que era sano.
que había sido sano de la lepra. Entonces, ¿qué vemos? Vemos en el verso 3. Y este saldrá fuera del campamento y lo examinará. Y si ve que está sana la plaga de la lepra del leproso, el sacerdote mandará luego que se tomen para él, que se purifica, 2 avecillas vivas, limpias, y madera de cedro y grana de hisopo. Pero tú estás diciendo ahí algo muy importante, pastora, porque entonces estás diciendo que el Yeshua que nosotros seguimos todavía le insiste al hombre a seguir la Torá. ley Torá. Lo voy a leer para que podamos, porque tú dices el leproso y a lo mejor muchas personas no han escuchado. Sí, está bien, me encanta. Marcos capítulo 1, verso 35, dice la palabra del Señor. Levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, esto es muy importante, pero bueno, después hablaremos de eso. Salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba, y le buscó Simón y los que con él estaban, y hallándole le dijeron, todos te buscan. Él les dijo, vamos a los lugares vecinos para que predique también allí, porque para esto he venido. ¿Y predicaba dónde? En las sinagogas de ellos, en todo Galilea, y echaba fuera los demonios de las sinagogas. Claro. Vino a él un leproso rogándole, e hinchada la rodilla le dijo, si quieres, puedes limpiarme, purificarme, limpiarme. Y Jesús, teniendo misericordia de él, extendió la mano y le tocó y le dijo, quiero, sé limpio. Y así que él hubo hablado al instante, la lepra, la enfermedad, podemos decirlo mejor traducido, se fue de aquel y quedó limpio. Hubo purificación. Entonces le encargó rigurosamente y le despidió luego. Porque allí, y le dijo, mira, no digas a nadie nada, sino muéstrate al sacerdote, lo que la pastora está diciendo, y ofrece por ti purificación, lo que Moisés mandó para testimonio a ellos. Pero ido él, comenzó a publicarlo mucho y a divulgar el hecho, de manera que ya Yeshua no podía entrar abiertamente en la ciudad, sino que se quedaba fuera en los lugares desiertos, y venían a él de todas partes. 2 puntos para agregar a lo que estás diciendo, a lo que estás agregando le agrego un tema. También era importante de lo que había pasado, era un milagro, entonces tenía que ir y presentarse también delante del sacerdote para que en el libro de milagros quedara escrito de que él fue milagrosamente sanado. Muy excelente. Ahora, nota algo súper importante que estamos tocando en el tema de la sanidad del leproso. Es una sanidad ritual, o sea, aquí estamos en leyes rituales. No le dijo, sé salvo. ¿Por qué? Porque esto no era una posición de perdón de pecados. No era remisión ni era redención, era sanidad. A nosotros todo lo metemos en un paquete y le hacemos como una sopa y lo mezclamos. Él no le dijo, sé salvo. ¿Por qué? Porque aquí está actuando las leyes de purificación, las leyes rituales. ¿Amén? Ahora, número 2. Es importante notar que el sacerdote, cuando nosotros vemos el libro de Levítico capítulo 14, dice que el sacerdote tiene que ir fuera del campamento con la persona que está siendo declarada sana, ¿verdad? Y hay varios aspectos espirituales que quiero compartir. Número 1. 2 avecillas, madera de cedro, grana e hisopo. ¿Qué significa eso? Todo está relacionado con Yeshua, la muerte y la resurrección de Yeshua. Ya voy a explicar. La madera de cedro es donde murió Yeshua, Juan 19, 17. La grana es el color de la sangre de Yeshua. Y el hisopo es el símbolo de la unción y la purificación de Yeshua, que la encontramos en esa mención tan hermosa cuando le pasan el hisopo, ¿verdad? Para tratar de tranquilizarle sus heridas. Y él le dice que no lo necesita. Eso era porque a Yeshua fue tratado como leproso. Uh-huh. Así es, ahí es la parte número importante de este tema que podemos tratar, porque muchas personas
esto se les hace un poco difícil, ¿no? Nosotros, por supuesto, tenemos nuestra reverencia contra nuestro Mesías y por supuesto, nunca queremos pasar en ningún sentido de ser ofensivo con el Eterno, pero es una palabra que es tan extraordinaria para nosotros. El libro de Isaías, capítulo 53, verso 4, nos dice esto. Ciertamente Él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. La palabra en hebreo aquí es nagua, herir, la enfermedad. Entonces, muchos rabinos en Israel dicen, ¿cómo le llamaremos al Mesías? ¿Cómo se llamará este Mesías? Claro, no su nombre, sino su descripción. Y muchos lo describen como el leproso. ¡Wow! ¡Qué tremendo esto! ¿Verdad? Esto suena un poco bien fuerte, porque uno diría, ¡wow! El leproso. ¿Cómo es que el Mesías? Pero Él es el que lleva nuestras enfermedades. No solo eso, lleva el tamei, lleva la parte importante del exilio del pueblo de Israel de Egipto, de su tierra, y después regresará ya como redentor, será purificado. Esa es una comparación bien grande, porque una vez más lo llaman el leproso de la casa de Rabí. Wow, tremenda comparación allí, porque lo vemos una vez más en Isaías capítulo 53, verso 4, aunque en Isaías capítulo, déjame buscarlo, 52, verso 13, nos habla un poco diferente del Mesías y nos dice: he aquí que mi siervo será prosperado, será engrandecido y exaltado, y será puesto muy en alto. Pero aquí ya estamos hablando de la coronación del Mesías en el sentido del futuro, ¿no? Pero primero nos dice que Él llevó nuestras enfermedades, que Él se hizo como ese tipo de lepra, esa contaminación tan profunda del pecado, para que cada uno de nosotros podamos ser purificados por medio de Él y por el sacrificio que Él hizo. Muy bien. Extraordinario. En este proceso de que vamos desarrollando un tema tan apasionante, es interesante recordar que la palabra Metzorá viene también de un origen de una palabra que es la palabra motzi, que significa sacar, que significa también expresar, el decir, y la palabra ra, que significa mal. Es interesantísimo. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de los demás, no solamente porque hablamos de los demás, sino en el sentido de causar daño, en el sentido de lastimar, en el sentido de afectar la vida de una persona, estamos hablando de tzara, ¿de acuerdo? Y hay algo muy interesante, mira, en el libro de Eclesiastés, por ejemplo, se nos habla cómo es importante que si alguien tiene que decir algo de alguien, aunque sea verdad, no necesita decirlo. Es decir, en una circunstancia extrema que determine que lo que tú sabes de una persona, aunque es verdad y está de por medio la vida o la salud de otra persona, bueno, en ese caso se puede hablar. Pero de lo contrario, si lo único que tú haces es hablar por curiosear, por desahogar tu intención y causarle daño a otra persona, estamos frente a una situación de tzara. Mira, esto es muy interesante porque estamos en el siglo XXI y las redes sociales se han convertido en una corriente de transportar el tzara a cualquier parte del mundo. Basta que una persona hoy quiera hacerle daño a otra y pronunciar tzara como lo hace, a través del Facebook, a través de WhatsApp, envía una palabra, envía un informe, envía una frase que daña y hiere y ofende y maldice y calumnia la vida de otra persona. Amén. Y una vez que esto se coloca en una red social, pues definitivamente se extiende como ese virus por todo el globo y es eventualmente muy difícil de poderlo recoger. De tal manera, esto lo estoy mencionando, mis amados hermanos, por lo que Camilo estaba mencionando hace un momento. Hermanos, mucha gente hoy creyente, son gentes de congregación, estudian la palabra, son personas que presentan su ofrenda, su diezmo, son fieles en la obra y sin embargo sus vidas están siempre rodeadas de malas circunstancias,
escasez o de ruina o de enfermedad o de problemas de familia, de trabajo, de la economía. Y la pregunta sigue siendo, ¿por qué? La gente nos dice en ocasiones, pero si yo soy una persona creyente, yo leo la palabra, yo estudio mis devocionales, yo hago mis módulos, yo presento mis ofrendas y no entiendo por qué nuestras vidas están tan desordenadas, mi hogar, mis hijos, mi familia. Pues hermanos, hoy aquí hay una respuesta y la respuesta es que hay una metzorá, hay una lepra, comillas, hay una maledicencia, hay una soberbia en las casas, en los hogares, y las paredes están manchadas, la ropa está contaminada. Miren qué interesante esto, hermanos, mientras ustedes compartían ahora hace un momento, yo quise buscar aquí en los Salmos, y en el libro de los Salmos, en el capítulo 34, verso 13 dice, guarda tu lengua del mal y tus labios de hablar engaño. Apártate del mal y haz el bien. Busca la paz y síguela. Por favor, subraye. Yo le invito, hermano, por favor, subraye en este texto del libro de los Salmos, Tefilín, capítulo 34, verso 13 y 14. Busca la paz y síguela. Porque no es solamente decir shalom, hacer la paz, es seguirla, es perseguirla, dice en otras versiones. Perseguir la paz es hacer el bien, perseguir la paz es dejar de hablar de otros, perseguir la paz es mantenernos en una identidad de la Shon Top, la Shonara, hablar mal, la Shon Top, hablar bien. Y así es, el libro de Santiago, pastor, en lo que está hablando va exactamente en lo que estás diciendo, porque mira lo que dice el libro de Santiago capítulo 3, verso 10. Mira, esto es para muchas personas, para todos nosotros. Para todos nosotros, amén. De una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así, dice Santiago capítulo 3, verso 10. ¿Acaso alguna fuente hecha por una misma abertura, agua dulce y amarga? Hermanos míos, ¿puede acaso la higuera producir aceitunas o la vid higos? Así también ninguna fuente puede dar agua salada y dulce. Voy a parar porque es que se me va a olvidar. Aquí no está la famosa frase de la chimoltrufia, porque esto se escucha hoy en día y nosotros tres lo conocemos de muchas personas que vienen al frente de nosotros y nos dicen, pastora, es que como yo digo una cosa, digo otra. No tengo pelos en la lengua. Yo no tengo pelos en la lengua y si tengo que... Mira lo que dice Santiago capítulo 3, verso 10. ¿Tú quieres ser una boca de bendición? De una misma boca no pueden proceder la bendición y la maldición. Dice, ¿eres agua dulce o amarga? O sea, decide qué vas a hacer. ¿Vas a hacer una boca de bendición? ¿Vas a hablar bien te vas a callar? ¿Te vas a cerrar los frenillos? ¿Te van a colocar cables? Porque es que verdaderamente hay personas que en todo momento hablan mal y lo vemos afectado como la lepra, como la metzorá en sus casas, en su vida, en su manera de hablar y en su manera de vivir. Mira, tanto es este tema que podemos irnos a la parte científica, donde han encontrado los científicos, y nosotros lo hemos hablado muchas veces, como las enfermedades como el cáncer, las enfermedades más malas que hasta el día de hoy no tienen no hay cura. Dicen que esa persona tiene que regresar y estar en un tikkun, pero casi como en una purificación o en un sentido arrepentimiento, sí. Un momento. En un sentido de llegar a un nivel espiritual donde tiene que comenzar a regresar y decir qué cosas he hecho. Porque muchas veces hemos visto casos de personas que tienen enfermedades por faltas de perdón, por faltas de comunicación, todas estas diferentes cosas. Entonces aquí los rabinos que estudian parte de la ciencia dicen, esa persona tiene un problema adentro, esa persona ha llegado al punto donde se ha enfermado de tanta maldad que tiene, de tanta leshon hara que ha tenido, que ha llegado al punto de enfermedad. Mira, amigo, el cáncer le meten billones, diría ese número, de dólares al año, porque no encuentran la cura. Pero muchas personas se han sanado cuando han regresado y han pedido perdón. Y no estoy diciendo que sea la cura, por supuesto que no. Estoy diciendo que hay enfermedades que son comprobadas donde una persona tiene que pedir perdón y sanarse. Así que muy importante porque
Esta frase que Santiago capítulo 3, verso 10 a mí me tocó mucho, porque dice, wow, ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Quiero complementar cálmate, no hables mal, ten un espíritu de bendición. Déjame complementar ese texto de Santiago con este capítulo 52 de los Salmos, que dice, ¿por qué te jactas de maldad, oh poderoso? La misericordia de Adonai es continua. Agravios maquina tu lengua, como navaja afilada hace engaño. Amaste el mal más que el bien, la mentira más que la verdad. Has amado toda suerte de palabras perniciosas, engañosa es tu lengua. Por tanto, Dios te destruirá para siempre y te asolará y te arrancará de tu morada y te desarraigará de la tierra de los vivientes. Verán los justos y temerán. Se reirán de él diciendo, he aquí el hombre que no puso a Adonai por su fortaleza, sino que confió en sus propias riquezas y se mantuvo en su maldad. Lea el Salmo 52 completo. Yo quiero entonces simplemente cerrar aquí, hermanos. La lengua, el hablar mal, es la Metzorá, es la lepra espiritual. Es todo aquello que hacemos, trae consigo una consecuencia. Miriam. El ejemplo de Miriam, libro de Números capítulo 12, verso 1, nos habla precisamente de cómo Miriam, y entre comillas, a Miriam y Aarón hablaron mal, juzgaron, criticaron, calumniaron, acusaron, enjuiciaron a su hermano Moshe en un asunto de su situación de familia y terminaron leproso. Terminó leprosa ella y terminó Moshe intercediendo incluso por ella y Miriam tuvo que pasar por su proceso de ser exiliada. Totalmente no podía tener una comunicación con nadie porque debía pasar por su proceso de purificación. Voy a cerrar en este punto, mi hermano Camilo. Yo sé que estamos contratiempo y la pastora está también, tanto tenemos que hablar y decir. Está bien. Pero solo permítanme decirles esto, hermanos. Venimos de hablar de la importancia de los alimentos, ¿de acuerdo? El alimentarnos kosher, el tener pureza. Y dijimos que esto no es un tema de salvación, pero sí es un tema de sanidad, es un tema de salud. Y el Eterno se tomó el tiempo de enseñarnos un proceso para vivir una vida saludable. Ajá. Ahora, así como nos preocupamos por comer bien, bajos en azúcar, en sal, en una cosa, en la otra, comidas, ¿cómo se dice? Aceites. ¿Cómo se llaman? ¿El aceite de oliva? El aceite orgánico, el pan orgánico y las comidas orgánicas y todo kosher. Asimismo debemos ocuparnos de hablar kosher. Que asimismo como tú cuidas ahora lo que comes, de lo que te alimentas, asimismo debemos cuidarnos de lo que decimos, de lo que hablamos. Y por favor, hermanos, esta parachá, cada año que tocamos este tema, es tan profundo a nuestros corazones, que si en algún momento sabemos que hemos hablado inapropiadamente, indebidamente, emocionalmente, impertinentemente, de algo o de alguien, que este sea un buen momento para entrar en un arrepentimiento y librarnos de esa lepra espiritual, porque nada de esto que hagamos nos trae bendición. Definitivamente en Torah hay que hacer y cumplir las leyes rituales que Adonai quiere, porque Él quiere vida para nosotros. ¿Qué es lo que Adonai quiere que nosotros entendamos con este parachá? Hay 7 pecados, amados, que traen la plaga de la zarat a nuestras vidas. La lachon hará, hablar mal de alguien, difamar a una persona. El asesinato trae zarat a nuestras vidas. La inmoralidad trae zarat a nuestras vidas. El falso juramento es tremendo, porque cuando hablas algo y juras que verdaderamente estuviste ahí, que lo escuchaste o que estás aceptando, trae zarat. La arrogancia trae zarat. Qué increíble. El robo trae zarat. La avaricia trae zarat. Realmente es todo lo que tiene que ver con los 10 mandamientos de la Torah. Entonces, entendamos esto. Entendámoslo desde una perspectiva bíblica. ¿Se acuerdan de los 10 leprosos, verdad? Que nos habla el libro de Lucas 17. Dice que eran 10,
porque representan las 10 tribus de Israel. Pero solo uno volvió a dar las gracias. Solo uno volvió a Israel. Los otros 9, Yeshua pregunta, ¿dónde están? ¿No fueron sanos? Ningún leproso volvió, ¿recuerdas? Sí, porque todos se sacaron de la El que regresó lepra. ya no era leproso. Pero yo voy a hacer la pregunta contundente hoy a cada uno de ustedes. ¿Cuál es la impureza que tienes hoy? Que necesitas arreglar. ¿Cuál es el tamei que todavía anda en tu vida, que no estás entendiendo las leyes rituales? Alguien en estos días me preguntó, pastora, yo no encuentro la diferencia entre el bautismo que tuve y el migbe. Nada más y nada menos que el migbe es una ley ritual de Adonai, un proceso de purificación. Y cada uno de nosotros, cuando estamos en migbe, nos estamos pasando a un ritual de purificación. Sin ese ritual, somos tamei, estamos en tamei. Necesitamos volver a la Torá y entrar a Tahor. Recuerden, Adonai, la característica de Adonai es que Adonai, su atributo es Tahor. Sed santos porque yo soy santo. Amén. Que Adonai deje hoy en tu corazón y en tu mente y en tu espíritu un tikkun en tu vida y un llamado a la pureza en la mente, en el corazón y en tu espíritu. Si entras en ese nivel, tu vida va a cambiar para siempre. Que todo lo que tú hables, y que todo lo que tú escuches pase por el proceso de Tahor. Si no vas a decir algo que sea bueno, mejor quédate callado. Porque todo lo que tú digas será juzgado. Toda palabra que sale de la boca del hombre tendrá que dar cuenta, dice Adonai. Baruch Hashem. Mira, una vez más, la misma boca que brota bendición no puede brotar maldición a la misma vez. Tiene que ser agua dulce o agua amarga. Así que tenemos que tomar una decisión basados en este parashá de esta semana. Mis hermanos, mis amigos, muchísimas gracias por estar conectados con nosotros en el día de hoy. Se nos ha ido el tiempo, pero bueno, hemos tenido un tiempo extraordinario. Esperamos de que sea de bendición para tu vida. No solo, creo que es muy importante, no reemplaces tu estudio bíblico con un parashá como el de nosotros. Lo que nosotros que hacemos es un resumen, pero ya esperamos de que para cuando ya hayas visto este programa tú hayas leído los 3 o los 4 capítulos que se leen, porque tienes literalmente tiempo. Adonai te ha dado a ti las horas necesarias, te ha dado el día necesario, te ha dado la noche necesaria para estudiar su palabra. Así que tienes desde aproximadamente mañana al caer al sol hasta la siguiente lectura de la Torá para leer todas las porciones de cada parashá. Así que estudia para que cuando lleguemos aquí ya puedes decir, ok, sí, yo también estudié esto y wow, esa parte no la vi. Así que muy importante. Baruch Hashem, Camilito, sí, definitivamente una bendición especial estudiar parashá desde una perspectiva profunda espiritual a tu vida. Shabbat Shalom para tu vida. Shabbat Shalom para todos. Te bendiga. Shalom. Somos una comunidad de creyentes en Yeshua HaMashiach, obedientes a los mandamientos y estatutos de nuestro Padre Eterno, Elohim. Amamos escudriñar su palabra y exaltar su nombre santo. Estamos enfocados en el trabajo de la familia. Adonai